Yo fui amarrado con cadena durante mucho tiempo. La perra de mi casa, Lassie, y yo estábamos en el mismo lugar. Mi papá escondía mi ropa para que cuando él no estuviera en la casa, yo no me la pusiera para salir a la calle. Yo paraba más desnudo y amarrado dentro de mi casa que con ropa. Dios. Era tan fuerte el asunto que mi papá me daba una golpeada por si acaso. O sea, no agarrar una correa, no agarrar una chancleta. Y no. Era tejer cable y me con eso en la espalda, en el cuerpo, donde quiera. Yo llegué a manejar mucho dinero siendo un niño. Yo me inventaba cosas de que mi mamá estaba enferma, que había que operarla, que había que hacerle esto, que había que hacer lo otro, porque desde que yo le decía eso al padre, el padre me daba dinero, pero mucho dinero. Pero era porque él estaba detrás de otra cosa. El padre Andrés me ofreció estar conmigo. Toda esa situación que yo viví, que yo vi, que yo pasé en carne propia, yo decía que mi papá era el culpable de eso. Entonces ya yo no lo culpaba por el maltrato que él me hizo como niño normal, sino que al no orientarme y no cuidarme, yo caí en manos de un desgraciado. Ya yo lo que tengo deseo de matar a mi papá y lo intento varias veces. Yo recuerdo que como el padre Andrés era el padre superior, a veces el padre tenía que llevar comida a Ambaní, a un convento, a un asunto que hay de monja. Y ahí las cosas que se vivieron en ese lugar, eso fue impresionante. Niveles de horrible. Pero con las monjas. Sí, ahora nosotros vamos a los lugares y la gente nada más tiene que recordar, tú eras, wow, eres tú, Javier, wow, ¿cómo lo hiciste? Los profesores en el Redford dicen, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo pasó? Y ahora mi testimonio es, Cristo lo hizo. Padre del cielo, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí. Bendecimos tu nombre, te bendecimos y bendecimos este lugar. Gracias porque sabemos que tú vas a estar en el control de esta conversación. Y te pedimos de manera especial que si algo ves que sale del orden, Señor, perdónanos. Pero te pedimos que estas palabras o esta conversación sea de edificación y de bendición a otras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me siento muy contento porque tengo la oportunidad de conversar con una persona que tiene un ministerio maravilloso. Está haciendo una gran labor, pero hoy vamos a conocer su historia de vida, su testimonio. Es un testimonio bastante fuerte, impactante y paradójicamente no tiene nada que ver en gran parte, por lo menos la primera parte, con la iglesia o digamos la religión, para decirlo de alguna manera, donde milita actualmente, sino con una totalmente distinta. Pero es su historia y yo les recomiendo que se acomoden para que escuchen atentamente. Así que bienvenido a Más Allá de las Redes, el apóstol Javier Peralta. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias al Señor. Bendecido, contento de estar aquí y servir de bendición a otros también. Ojalá que su testimonio sirva precisamente para eso. Debo decirle que me llamó mucho la atención cuando Irma y usted me hablaron un poquito brevemente de su testimonio, que me mencionó a una iglesia distinta a la iglesia evangélica, que es donde usted estaba originalmente. Sí, y realmente no es que yo estaba. Al final terminé estando ahí, no porque yo quisiera ser parte de esa religión ni nada por el estilo, ya que mi familia no son parte de esa religión. Pero al yo haber entrado a ese lugar, me tocó ser parte de ella. Hábleme de sus inicios, su familia, su crianza, dónde se crió, dónde nació, sus padres. Yo soy de la ciudad de San Cristóbal, oriundo de la ciudad de San Cristóbal, precisamente de la calle 15 de Pueblo Nuevo, Lavapiés, esos lugares por ahí. Vengo de una familia disfuncional, muy disfuncional, aunque desde afuera podía verse no tan disfuncional. Mi mamá fue esposa de dos hombres. El primero fue el papá de lo que son mis hermanos, y yo, hijo único de la pareja. Y en medio de mi familia, muchas situaciones,
situaciones bien complicadas, fuertes, que pasan en todos los hogares, pero yo creo que lo de mi familia fue más conmigo que con cualquier otro, porque quien vivió esa parte difícil en mi familia fui yo, más que mis hermanos realmente. Sabes que nosotros en este país, y creo que pasa en muchos otros países latinos, tendemos a normalizar cosas que como las vemos tanto, entendemos que son normales, Así es. pero no son normales o no deben serlo. Exacto. Porque cuando te habla de disfuncionalidad, es porque a su corta edad se dio cuenta de que las cosas no funcionaban Exacto. como se supone deben funcionar. Exacto. Y eso te va de alguna manera marcando. Algunos lo identifican rápido, otros tardan años en identificarlo, pero en el proceso pasan muchas cosas. Bastante, sí. En su caso, ¿cómo se manifestaban esas cosas? Bueno, en el caso mío, yo tuve un papá que repitió un cuadro familiar. Lo que con él hacían de niño, él lo terminó haciendo conmigo. Es algo que yo vengo entendiéndolo ya luego que estoy en los pies del Señor, porque obviamente anteriormente no noté eso. Imagínate, no tenía la madurez que tengo ahora, pero yo entendí que fue un cuadro. Lo mismo que hizo, en este caso, su mamá, la mamá de mi papá, con mi papá, pues lo hizo conmigo. Él me cuenta que, porque ahora somos muy amigos, es bueno que la gente vaya notando eso ahí, es bueno, de que mi papá y yo ahora somos muy amigos, luego de lo que van a escuchar. Pero mi abuela, cuando lo mandaba a un mandado, lo hacía volver a la casa a pedrada limpia. A pedrada. Oh. Mi papá dice que tenía marcas en la cabeza, o que tiene marcas en la cabeza, porque si su mamá lo veía, él jugando en algún lugar o lo que sea, pues una pedrada. Entonces mi papá, pues, entendía que esa era la mejor forma de educar a un niño, de educar a una persona. Mi papá es un hombre muy recto, nunca ha tenido cola que le pisen. Hombre, siempre ha sido un hombre de respeto, donde quiera que ha vivido. Y él entendía que su hijo debía también ser así. Y la forma en cómo decidió hacerlo fue como a él también lo enseñaron. Entonces, ahí vienen entonces lo que son los maltratos físico y emocional, que quizá mucha gente que vea esta entrevista se va a identificar, porque todavía hay padres que hacen lo mismo. Y algunos que son contemporáneos a mí, yo tengo 41 años de edad, podrán entender esto, porque podrán decir, wow, yo lo viví también. Totalmente. Amarrado con cadena, yo duré años amarrado con cadena. Quizá algunos se quedaron callados y no lo contarán, pero en mi caso sí yo lo voy a contar. Yo fui amarrado con cadena durante mucho tiempo. La perra de mi casa, Lassie, y yo estábamos en el mismo lugar. Dormíamos, comíamos. Mi papá, cada vez que yo iba a la escuela y venía, yo estaba amarrado con cadena. Era un asunto tan fuerte que mi papá decía que era que yo tenía una sangre mala. Pero realmente era el juego de niño. Yo jugaba mucho. Pero mucho. Ahora con Jacob, mi hijo más pequeño, yo como que me identifico ahí porque a Jacob le gusta jugar bastante. Y yo digo, wow, pero gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. Yo no quiero repetir ese patrón. Porque si no, estuviera haciendo lo mismo con Jacob que hacía mi papá. Por ejemplo, mi papá escondía mi ropa de niño a la vecina de al lado. Él tomaba toda mi ropa, la escondía para que cuando él no estuviera en la casa, yo no me la pusiera para salir a la calle. Porque el plan de él era que yo no saliera, que yo estuviera todo el tiempo ahí, esté él o no esté. Entonces yo paraba más desnudo y amarrado dentro de mi casa que con ropa. Dios. Era tan fuerte el asunto que mi papá me daba una golpiza por si acaso. Por si yo al día siguiente me portaba mal. Me daba una golpiza. Pero estoy hablándote de una golpiza, no cosa normal. O sea, no agarrar una correa, no agarrar una chancleta. No. Era tejer cable de Codetel. Cable y lo doblaba en 4 de líneas telefónicas, alámbrica, para que la gente entienda así. De línea telefónica, alambres. Lo doblaba en 4, 5. Y me daba con eso en la espalda, en el cuerpo, donde quiera. Y era sacándome la sangre. Por eso yo creé una necesidad de ver la sangre salir de mis manos. Yo golpeaba la pared a propósito, porque me gustaba que salieran la sangre.
Por eso tengo yo la mano así. Wow. Sí. Porque yo necesitaba darle trompada a la pared. Porque el día que él no me sacaba la saca, era como que yo quería verla. ¿Entiendes? Sí. Entonces... Ira, eso era ira. Eso era una ira, claro. Sí. Y que toda la ira se volcó en contra de él. Porque al final él hacía esto, entendiendo que podía sacar algo muy bueno de mí, pero lo que hacía era que yo lo odiaba cada día. Sobre todo por sus palabras. Esa es una parte que yo siempre anuncio o hablo cuando hablo de esto. Ahí hablo de mi libro. Y digo, hay una parte en mi libro que dice sus palabras. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos. Porque cuando tú le dices a un muchacho que ese muchacho no va a servir para nada nunca, ese muchacho se lo cree. Se lo cree. Porque el muchacho crea un registro mental. Y ese registro mental le va a perseguir para siempre. Y el día que el muchacho quiere hacer algo diferente, no puede, porque tiene una palabra de alguien superior, de alguien que él respetaba, que él valoraba, que le dijo que no iba a ser nada, que no iba a ser alguien en la vida. Y esas palabras mi papá siempre las decía. De hecho, decía, tú serás un delincuente, tú no sirves. Tú no sirves para nada. O sea, no hay nada que tú puedas hacer correcto, que tú puedas hacer bueno. Esas palabras mi papá me la bombardeaba continuamente. Pero no solo eso. O sea, los abusos para mí empezaron a ser más abuso cuando yo observaba que él hacía las cosas muchas veces en público y también a escondida. Tú sabes lo que es una persona pegarte de la pared, agarrar esta parte del dedo y meterla en tus sienes solamente para que tú entiendas que él es quien tiene la autoridad. Quien tiene la fuerza, quien tiene el poder es él. Y crear en ti ese temor. Yo salía a las calles, iba a la escuela, iba a cualquier lugar. Un muchachito más grande que yo se ponía conmigo. Y yo llegaba a la casa y lo contaba. Y los golpes eran sobre mí. Los golpes eran sobre mí. Porque entendía a mi papá que el malo en todo era yo. Y que en mí había que sacar algo malo. Yo entiendo que él se veía a él en mí. El muchachito de antes. De seguro que sí. Se veía en mí y él entendía que tenía que hacerlo de esa forma para poder sacar algo de mí. Yo quiero que los padres presten mucha atención a esto y también los hijos que están viendo esto, porque lo que cuenta el pastor, créanme, que era más común de lo que ustedes se imaginan. Yo recuerdo tener un vecino y el nombre no se me olvida precisamente porque yo vi que él pasaba precisamente por muchas de las cosas que usted acaba de contar. Y se llamaba David. David. Y Davidcito vivía más amarrado, sin ropa, que con ropa. Porque su papá decía precisamente que él era un muchacho malo, que tenía la sangre mala, que no servía. Lo vimos muchas veces amarrado en su casa, pero también amarrado en un palo en el medio de una calle en público, donde sus padres lo amarraron. Yo recuerdo perfectamente los nombres de su papá y de su mamá, que no los voy a mencionar por ética y para guardar y para que quizás si alguien conoce, una cosa es decir David, otra cosa es decir el nombre del papá y la mamá y todo para que se ubiquen. No voy a llegar ahí. No, claro. Pero no está mal decirlo tampoco, porque no estaba bien lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, ese muchacho no tuvo un buen final y sus hermanos tampoco. Y precisamente la raíz de todo estaba ahí. ¿Y sabes qué es lo más paradójico, pastor? Que mientras su papá estaba esperando que usted fuera un hombre de bien, con sus acciones, con sus maltratos, lo estaba convirtiendo en todo lo contrario. Exacto. En todo lo contrario. Wow, cada vez que yo veía que yo tenía que durar horas en un guayo. En un guayo, para los que ven estos programas de otros países, una hojelata con mucho hoyito. Sí, que se usa para tu guayar. Víveres, y cosas así. Entonces esa parte hacia arriba y tus rodillas ahí. Con la piedra en la cabeza, que eso era parte también de la crianza de antes. No. Una piedra en la cabeza y un guayo. Presión. En medio del sol, en el patio. Todas esas cosas yo la viví. Pero hay algo que es lo que más marcó mi vida. Y ahí yo quiero entrar ahora. Es que a pesar de todo lo que viví tan negativo así,
hay algo que yo siempre extrañé, que yo no sabía que eso iba a afectar mi vida tanto. Bueno, no lo sabía hasta que me convertí, y ahí fue donde me di cuenta que eso fue parte de lo que más afectó, porque ahora con toda la narrativa que vamos a tener, yo lo dejo ver. Mi papá, a pesar de ser tan fuerte, a veces uno cree que puede salir un afecto en algún momento. Un hijo, te quiero mucho. Hijo, te amo. Un abrazo en su momento. Un día de cumpleaños. Un día especial. O por lo menos disimular frente a los amigos. Yo nunca recibí eso. Nunca. Y esa parte era la que más hoyo me venía haciendo en el alma. ¿Por qué? Hay una parte que Dios la sanó en mi vida, pero ya fue después. Después de ser hasta predicador. Todavía yo no era sano de eso, porque cada vez que eso me llegaba a la cabeza, yo recordaba a mi papá, pero lo recordaba con odio. A pesar de lo que le voy a contar del día que me convertí, cómo Dios hizo. Pero esa parte me llegaba de un día que estaba mi papá con unos amigos tomando y yo estaba jugando con una chancleta samurái que, bueno, él mismo me regaló. De esa samurái que más fácil se te rompían los pies y no ella. ¿Llegaste a tener esa tú? Claro, marrón. Marrón. Claro. Y yo recuerdo que venía de jugar sucio. Y fui corriendo a abrazarlo. Él estaba con sus amigos. Y cuando yo le brinqué para abrazarlo, él me empujó. Me agarró por la oreja y recuerdo que me levantó de todo el alto. Y me metió a una habitación y me dijo, no te atrevas a decir que tú eres hijo mío. No te atrevas. Cuando ese hombre me dijo eso, yo salí corriendo de ese lugar. Yo tengo una herida acá en el pie, larga, grande, porque yo salí corriendo de ahí y fui al Play de Pueblo Nuevo, corriendo, y tropecé. Caí sobre ¿cómo se llama? Una cabeza de vidrio de una botella. Y caí encima de ella y me abrí. Yo recuerdo que yo me saqué la botella y yo la palabra que salió de mi boca fue, con esta misma me gustaría matar. Y yo era un muchachito. Y dije, con esta yo debería matar y ensuciarlo con mi sangre. Esa misma botella yo me la llevé para la casa. Y en la casa yo la tenía y todos los días yo la miraba tratando de con ella o cortar. A veces yo buscaba un libro que mi mamá tenía. Mi mamá es enfermera. Ella tenía un libro de enfermería que tiene todas las partes del cuerpo humano. Y yo buscaba dentro de ese libro cómo yo herir sin morir. Solamente para que cuando mis papás o mis hermanos vean mi herida, pues vayan corriendo y me pregunten de qué se trata. Y de esa forma entonces yo explicarle que por qué a mí no me aman en la casa. Mi papá nunca se atrevió a decirme que me amaba. Nunca se atrevió a decirme. Yo se lo preguntaba. Yo le decía, tú no me quieres. Tú no me amas. Y él se quedaba callado. O decía, es que yo no sé lo que es eso. A mí no me hable de eso. Váyase de ahí, váyase de ahí. Yo no sé lo que es eso. Cuando yo decido fumar la primera vez, yo decido fumar porque un muchacho de mi barrio me dijo la palabra que mi papá nunca me dijo. Ese joven me dijo a mí, wow, Javier, te quiero mucho, tú me caes bien. Cuando él me dijo eso, automáticamente él me dijo eso, yo lloré y yo lo abracé y le dije, ¿eres mi amigo? Y él me dijo, claro que sí, yo te voy a defender donde quiera que tú estés. Y yo le dije, pues yo también. Donde quiera. No podía haber un pleito, no podía haber una situación. Si a él le tiraban, yo me metía adelante para que las puñaladas mejor me dieran a mí, o un tip me diera a mí y no a él. Porque lo que en casa siempre me faltó, ese chico en la calle me lo entregó. Me dijo, te quiero mucho. Te quiero mucho. A veces los papás no entienden
que al no dar en su casa, no educar en su casa, no trabajar a favor de su casa, terminan entregándole a sus hijos. A la calle. A la calle. Eso es así. Es tan fuerte eso que usted dice, que pasa mucho con las gangas y las pandillas. Muchos de estos muchachos salen a la calle y encuentran un espacio donde les dicen, sea cierto o no, yo te quiero, yo te acepto, yo te defiendo, yo estoy aquí para ti, pero en tu casa no tienes eso. Exacto. Y tú dices, pues es aquí donde debo estar. De y hecho, hacer lo que sea. De hecho, ahí es donde yo entro a los trinitarios, porque fue con vía de ese muchacho, entro yo a los trinitarios, porque ese muchacho pertenecía a los trinitarios. Y me dice, pues vamos empieza a caminar conmigo. Claro. Ahí empiezo yo a aprender a pelear. Empiezo a aprender a usar un arma. Empiezo a hacer muchas cosas, porque ya yo encontré una gente que me dijo que me quería. Pero antes de llegar ahí, a todo lo que yo aprendí con ese chico, todo ese maltrato de mi papá, y mi papá trabajar mucho, mi mamá trabajar mucho, y mi papá entender que yo tenía una conducta muy fuerte, pero que era un niño muy fuerte, es cuando deciden entonces sacarme de Los Platanitos, que era la escuela en San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, donde yo estaba, y llevarme al reformatorio, Instituto Preparatorio de Menores Refor en San Cristóbal. Muy conocido el reformatorio. Allí yo entro, y cuando entro, mi hermano me dice, Javier, aquí tienes que tener cuidado porque a los chivatos lo matan. El reformatorio era complicado antes. De hecho, se registra muerte dentro del reformatorio y afuera después de salir. Cuando yo entré con mucha violencia. Porque ya que mi hermano me dice eso, ya yo siento y entiendo que yo tengo que estar alerta. Y a mí me gustaba pelear porque ya yo andaba con ira. Entonces, si no era a mi papá, entonces yo quería hacerle a alguien más. Yo peleaba con 5 y 6 muchachos juntos. Siempre yo era conocido como eso. Pero me respetaban en el reformatorio. No se metían conmigo por 2 cosas. Número 1, porque yo me gané un nombre en el refor. Habían unos muñequitos antes llamados los halcones galácticos. Y había uno que era el más fuerte de los halcones, que era Rayo Plata. Pues en la escuela, el que ganaba a 4 muchachos que había ahí, en línea, le dejaban el nombre Rayo Plata, y automáticamente el refor entero lo iba a respetar. Tanto lo interno, tanto los semi-internos, y lo que simplemente estudiaban en la escuela. Y yo le gané a los 4 muchachos. Peleando. Luego de eso, a uno de ellos, yo dentro de la misma escuela, lo apuñalé 6 veces con un compás. ¡Wow! Al profesor lo agarré y lo levanté y le digo dentro de la escuela. Al profesor. Al profesor. El profesor y yo éramos de un mismo tamaño. Y yo agarré al profesor y le digo... Yo agarré la butaca y se le traí la cabeza al profesor. Luego agarré ¿cómo se llama? La mesa y agarré y la levanté con otro. Le dije al otro, agárrala por ahí. Y el muchacho no, le dije, si no la levanta, te voy a dar yo. La levanté y se la tiré encima al profesor. Ahí mismo. En el mismo reformatorio. Y no pasó más nada. No me dijeron nada, no me pusieron la mano ni nada. Ahora te explico por qué. Al yo llegar al reformatorio, ya el padre Andrés es un personaje muy interesante dentro de mi historia, porque yo digo que aparte de lo que mi papá hizo conmigo, pues él es el que termina destruyendo prácticamente mi vida y volviéndome un desastre, porque al final ya yo entendía que la vida era nada. De hecho, empezaron a entrar en mí confusiones que quien me termina ayudando a entender que yo era un hombre y no que yo tenía una atracción hacia los hombres, fue mi mismo amigo, el joven que me dijo que me quería. ¿Qué pasa? Que como yo era un muchacho y yo no tenía afecto en casa, este padre empieza a facilitar cosas, dinero. Yo llegué a manejar mucho dinero siendo un niño. Yo me inventaba cosas de que mi mamá estaba enferma, que había que operarla, que había que hacerle esto, que había que hacer lo otro, porque desde que yo le decía eso al padre, el padre me daba dinero. Pero mucho dinero. Sin averiguar. Sin averiguar. No, él simplemente me daba dinero, pero era porque él estaba detrás de otra cosa.
Esas fueron las primeras cosas que pasaron, que yo conseguía dinero con el padre, mi hermano no quería, porque mi hermano ya sabía lo que pasaba con ese padre y el círculo de amigos, porque eran muchos amigos. Y a veces a ellos se burlaban de ellos en la calle. Le decían, hey, ustedes son las mujeres del padre. Porque la gente sospechaba que algo pasaba. O tú sabes que cuando se es muy cercano a un padre, y más muchachos jóvenes, los padres que no les gustan, no pueden, por el cuestión del celibato, no pueden tener mujeres, por el voto, etcétera. Pues hay muchas cosas que se dicen y no todas son ciertas, pero tampoco todas son falsas. No todos los sacerdotes, porque vamos a ser claro también, andan en esa situación, pero hay otros que sí. En este caso, el padre Andrés, pues entonces me ofreció estar conmigo. Yo nunca había estado con una mujer, ni con un hombre, ni nada por el estilo. Yo le dije a él que yo no sabía lo que era eso. Hasta que un día, estando nosotros, él me hizo entrar a su habitación, pero me hizo entrar a escondida. Pero me explicaba que no se podía entrar porque si me veían, como eso era un área de santidad donde estaban ellos, un área muy santa, muy eso, no podía entrar todo el mundo, pero que él tenía ahí adentro muchas frutas, que tenía ahí adentro mucha comida, cosas que yo no acostumbraba a comer, pescado, esto. Él nos metía a Casa España porque él era socio en Casa España. Él, siendo yo un muchacho, o sea, estamos hablando de unos años atrás, lujos grandísimos que nosotros nos dábamos y todo esos lujos yo lo quería, porque yo no lo acostumbraba y cada vez que yo salía con él, yo tenía permiso para salir. Las cadenas a mí me las quitaban cuando se trataba de salir con el padre. Si yo un ejemplo decía, voy para... El padre me dijo que vamos para el acuario. Nosotros íbamos mucho al acuario. Vamos para el acuario. Vamos para... ¿cómo se llama en Romana? Valladolid, Alto de Chabón. Todos esos lugares. Uno iba... Y uno disfrutaba aquí en el país cosas que con su familia uno no le iba a disfrutar. Y todo eso me lo vendía como que era necesario hasta que yo decidí entrar a esa habitación. Y ese día que yo entré a esa habitación, entonces él me amenaza con decir, si yo salgo de ahí, con decir que algo pasó con nosotros. Si yo no dejaba que él me hiciera lo que él quería hacer conmigo. Entonces yo, en temor, en miedo, inclusive me hizo entender que si yo no aceptaba, los demás chicos podían abusar de mí en la sesión, porque yo estaba como semi-interno en la sesión primera, luego pasé a la segunda y después a la tercera. En el reformatorio. En el reformatorio. Y él, pues dijo, si no hacemos esto, entonces yo voy a permitir que contigo hagan lo que quiera aquí. Y las cosas que yo te doy, dejaré de dártela. Entonces, de ahí en adelante, pues entonces él empieza siempre a tocar. Entonces, ya después de que eso pasa, pues entonces ahora la amenaza de él es que él puede hablarlo. Y hablarlo a mis papás, hablarlo a mi gente, hablarlo a mi familia. Y es cuando entonces yo permito que siga pasando. Porque entonces yo estoy recibiendo dinero de eso. Me veo como riquito. Entre el barrio, tengo mi dinero escondido, aunque estoy amarrado en mi casa, pero tengo dinero escondido. Puedo salir cuando quiera porque tengo acceso a él. Me puedo ir al reformatorio, quedarme dentro de la habitación de él horas muertas. Él puede irse por ahí. Yo veo televisión, yo veo de todo lo que yo quiera. Tiene un jacuzzi ahí adentro, yo lo disfrutaba. Él venía, iba a Jaina Mosa, yo disfrutaba Jaina Mosa. Eran muchas cosas que yo podía ver que siendo yo un niño, yo no disfrutaba, no tenía, pero que me veía con la libertad. Iba a Jaina Mosa y cuando estábamos en Jaina Mosa en la piscina, mi hermano un día yo veo que se enoja porque él me está enseñando a nadar. Y mi hermano entonces agarra y dice, suelta a mi hermano, ¿qué es lo que tú haces? No le ponga la mano. Un día yo vi que el padre fue a mi casa y mi hermano agarró eso, estamos hablando 96 por ahí, y el padre agarra y mi hermano agarra y
Y lo ve al padre, y cuando lo ve, se embala corriendo, y mi mamá lo empieza a llamar, que qué es lo que le pasa. Y esto, y mi hermano lo agarra y dice, no, yo no quiero saber del padre, yo no esto. Sin embargo, el padre le estaba haciendo papeles a mi hermano para irse a vivir a España. Y mi mamá nunca entendió por qué mi hermano rechazó esos papeles. Nunca. Ahora, yo no sabía que con mi hermano podía estar pasando algo, porque como mi hermano era un muchacho boxeador, un muchacho grande, que peleaba con todo el mundo y de todo, yo decía, no, con mi hermano yo no creo que pueda estar pasando esto, yo no, tampoco mi hermano puede saber que esto está pasando conmigo. Entonces yo andaba callado, encerrado y disfrutando de todo, pero entonces con una cruz, ¿me entiendes? Con dolores, con enfermo por dentro, porque yo entendía que eso que yo estaba viviendo era confuso para mí. Pero no solo eso, porque no era solamente con él, no era solamente cosas con él como hombre, sino que de ahí íbamos a un lugar en Baní de monjas. El padre te llevaba, no juegues. Exacto. Íbamos a Baní, a un asunto que había ahí de monjas. Como él era el padre superior en el reformatorio, él estaba él y otro sacerdote, que no voy a mencionar su nombre porque no sé si está vivo, es sacerdote, tú sabes. Pero el padre Andrés fue el que me lastimó. A ese otro padre yo le entré a galletas, a bofetar, en plena dirección al otro, que era el que le seguía al padre Andrés. Entre ellos dos no sabía cuál tenía más fuerza, más poder. Y yo le entré a galleta solamente porque el padre Andrés era mi defensa. Y esto. Pero yo recuerdo que como el padre Andrés era el padre superior, a veces el padre tenía que llevar comida a Baní, a un convento, a un asunto que hay de monjas. Y ahí las cosas que se vivieron en ese lugar, eso fue impresionante. Niveles de horrible. Pero con las monjas. Sí. Eso fue un asunto impresionante para ese tiempo. Las cosas que vivíamos ahí, las cosas que se veían, como cada vez que salíamos escondido, o sea, el padre iba público, pero yo iba dentro del vehículo escondido. Y cuando llegábamos allá, pues entrábamos la comida. Él y yo nada más, estaba supuesto a ir con más personas y llevarla, pero entonces nada más íbamos él y yo. Y cuando entrábamos, él con 2 y 3 monjas, yo me ponía a poner mano, a hacer cosas, a tocar, a estar con esas monjas también. Un desastre. Y como él era el hombre que tenía el poder, la autoridad de hacer eso, pues entonces lo hacía. Wow. Dios mío. Toda esa situación que yo viví, que yo vi, que yo pasé en carne propia, llegó un momento donde ya yo, a quien culpaba por eso era mi propio papá. Yo decía que mi papá era el culpable de eso. Entonces ya yo no lo culpaba por el maltrato que él me hizo como niño normal, sino que al no orientarme y no cuidarme, yo caí en manos de un desgraciado. Y ese desgraciado, en vez de ayudar mi vida en un lugar que era para ayudar gente, yo terminé siendo un desgraciado igual que él. De hecho, yo entré a un grupo allá, el Grupo Juvenil Amigoniano, porque los del Reformatorio de San Cristóbal, y es una línea, lo del reformatorio, institutos, preparatorio de menores, es un asunto a nivel mundial. Sí. Eso pertenece a los terciarios capuchinos, de Fray. La gente del Grupo Juvenil Amigoniano, yo fui vicepresidente del Grupo Juvenil Amigoniano, junto a otro joven que me reservo el nombre, que pertenecíamos junto a ese lugar. Habían otros muchachos que jugaban basquetbol con nosotros, que hacían esto, que también pertenecían, pero ellos no tenían el acceso con el padre. Ellos pertenecían de manera seria en eso, porque ellos sí eran católicos. Yo no. Yo no era católico, pero tenía que comportarme como católico para yo poder ser parte y poder seguir estando ahí. ¿Cuál era el rol específico del padre en ese reformatorio? Él era el encargado a nivel completo. Como el director. Él era el director. Bien. Solo que él era un padre superior. Él era el padre superior porque él era padre. Hay muchos que no son padres. Creo que le llaman fray. Le llaman fray, hermano. Diáconos. Así, diáconos. Que están estudiando para ser sacerdotes. Porque solamente los padres son los que ya son sacerdotes. Entonces, dentro de ese grupo ahí no eran muchos los que ya eran sacerdotes graduados ya. No, sino unos cuantos. Pero él era uno de los ya sacerdotes.
de lo que ella. Entonces, él era el padre superior, el encargado del reformatorio a nivel general. Pero habían otros que eran encargados de la escuela. Él era encargado del instituto completo a nivel religioso, porque eso está dividido entre la línea religiosa, que son los que están cuidando a los internos, y la parte educativa, que ya ahí es otra cosa. Es otra cosa. Pero todo dentro del reformatorio. Entonces, el padre Andrés, que ese era su apellido, él hacía todas esas cosas. Me metió ahí a ese grupo. En ese grupo yo crecí. No puedo decir que no. Yo fui a lugares, conocí el país, otros lugares del país. Íbamos a un sitio en Jarabacoa, que es de monje. Ahí nos internábamos, durábamos mucho tiempo en ese lugar. Con otros padres, con otros sacerdotes, que no tenían ni idea. Digo yo que no tenían ni idea de lo del padre que pasaba conmigo, pero yo no sé qué podía estar pasando con otros jóvenes y otros sacerdotes. ¿Por qué? Un día yo escuché el testimonio de uno que me dijo que un padre le hizo tal cosa y yo me sorprendí, pero ya yo sabía lo que pasaba. Yo venía mucho a Jaina Mosa. Para ese tiempo pasó lo que pasó con un sacerdote que tuvo un problema con una pareja, creo que está preso él todavía, y eso, o sea, esa vida mía se envolvió en esas cosas. Todo eso era una mentira, una falsedad, y no había, en mi vida, aunque yo estaba ahí envuelto, ¿no? Yo no me sentía con vida, porque no era yo. Una tristeza interna todo el tiempo, Ahora, todas esas cosas me dirigían ¿a dónde? A mi papá. Ahí es cuando entonces yo decido hablar un día con el amigo mío y contarle cosas que estoy viviendo, porque no sé, yo no la contaba a nadie, eso era un secreto. Y más cuando tú no quieres que la gente sepa que tú estás haciendo algo que para la sociedad está muy mal. Entonces, él me pregunta, porque yo le dije, mira, pasa esto con el padre y es algo que yo me siento mal, yo no. Y él me dijo, pero ¿y a ti te gusta hacer eso? Y yo dije, no, yo no me gusta. ¿Y a ti no te gustan las mujeres? Y yo, sí, me gustan las mujeres. ¿Y por qué tú dejas que él te haga eso? Porque es que si yo hablo, si yo digo, él dijo que van a pasar cosas y me van a pasar cosas a mí. Yo no quiero que a mí me pasen esas cosas. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? ¿Lo recuerda? Yo andaba por los 11, 12 años. Wow. Y yo le decía, yo no quiero. Pero yo fumé mi primer cigarro a los 12 años. A los 12 años de edad. Yo le dije, es que si yo hablo, ya él me dijo que ahí en la sesión a mí me van a dar. Yo peleo, yo no tengo miedo, pero ahí adentro me pueden envenenar, me pueden dar una puñalada, me pueden lo que sea. Y él me decía, no, a ti no te va a pasar nada de eso. A ti no te va a pasar nada de eso. Es más, yo te voy a ayudar, yo te voy a cubrir. Es más, si eso no te gusta, no lo haga más. Yo le dije, él no me va a dar dinero. Como yo, porque también yo conseguía dinero y yo lo gastaba con él, con el amigo mío. Porque era mi amigo, era la gente que... Él me decía, si tú no importa que tú no traigas más dinero. Yo pensaba que tú te ganabas ese dinero de otra forma. Es mejor ganarse ese dinero, vamos a traer mejor. Pero así no. Es el consejo, vamos a robar. Y yo recuerdo que decidí que no iba a hacer eso más. Y fui donde el padre. Y lo amenacé yo a él. Y le dije, ya yo me di cuenta que si se dan cuenta de lo que usted me está haciendo, el Papa va a venir aquí. Usted sabía que yo puedo mandar una firma, porque yo mandaba el grupo juvenil, Amigoniano tenía que mandar una firma mensual al Papa, o sea, una carta, y yo tenía que firmar en esa carta, una carta hablando de cómo iba el grupo. Yo no sé si eso llegaba a donde el Papa, eso era lo que nos decían, ¿entiendes? Yo no sé si llegaba allá directamente o lo que sea, pero el grupo era tan fuerte, era un grupo que tenía calidad dentro del reformatorio. Y de ese grupo nosotros nos llamaban de todo el mundo para felicitarnos. Otro grupo juvenil de la misma línea nos llamaban al reformatorio. Y todos los premios que nos ganábamos durante años
eso era impresionante. O sea, nos lo ganábamos anualmente. Nosotros nos ganamos el premio como el mejor grupo de Luis Amigó, de los amigonianos. Entonces, yo lo amenacé con eso. Y de ahí en adelante ya, él era amenazado y él me daba dinero para que yo me callara. Las cosas cambiaron. Cuando entonces yo me doy cuenta que tengo ese poder sobre él, entonces ahora yo empiezo a manipular las cosas de otra forma. Sí, porque realmente el afectado, si se sabía, era él más que tú. Más que yo. Pero él me tenía engañado de que si se daban cuenta, el bullying hacia mi persona, yo tenía vergüenza, miedo, etcétera. Pero entonces cuando ya este amigo mío me hace entender que el que va a quedar afectado es el padre, entonces yo me abro y digo, pero yo voy a hablar. Entonces ahí es cuando yo empiezo ya a hablarle al padre, a amenazar al padre, a hacer un sinnúmero de cosas. Y entonces yo entrar a un nivel de delincuente. Porque entonces ahora yo, al verme libre, ya yo no le cojo esa ni a mi papá. O sea, yo no le cojo esa ni al padre, no le cojo esa a mi papá, yo no le cojo esa a nadie. Ya yo lo que tengo deseo de matar a mi papá y lo intento envenenar varias veces. ¿A su papá? Sí. Yo le eché veneno a la comida varias veces. Lo que pasa es que yo escuchaba una voz que me hablaba. Siempre yo escuchaba una voz que me hablaba. Mira, cuando iba a haber problemas en los lugares, yo me iba porque una voz me hablaba y me decía, vete, se va a matar cosa. Y yo me movía y corría. Esa misma voz yo la hice como costumbre en mí, como que la conocía. Entonces, cuando yo le echaba veneno a la comida, yo se la sacaba el veneno. Porque yo escuchaba esa voz que decía, lo vamos a los dos. Tu papá no come sin darle de comer a tu mamá. O sea, mi papá nunca come nada. No sé, eso pasa mucho entre los viejos. Que ellos le gustan siempre comer y darle a su mujer. O sea, de que el chin que queda es de mi esposa. Mi papá y mi mamá era así. Mi papá, si no veía a mami ahí, no comía. Y yo escuchaba esa voz, lo vamos a los dos. Y yo iba corriendo y le sacaba veneno a la comida. Pero ya yo sabía que mi papá, cuando llegaba a la casa y veía la comida manoseada, no le ponía la mano. En muchas ocasiones mi papá llegó y decía, y veía la comida manoseada y decía, yo no me voy a comer eso. ¿Quién le puso la mano a la comida? ¿Yo cuánto? Y era yo. Y le metía la mano, le echaba el veneno. Se lo sacaba. Y se lo sacaba. Y él veía la comida manoseada. Eso sin contar las veces que yo quería, no eso, no. Yo quería era apuñalear, darle un tiro. O sea, porque llegué a tener la pistola de un amigo, el primo mío tenía un revólver y yo sabía dónde él lo tenía. A veces yo lo sacaba de ahí, le ponía los tiros, lo buscaba, a mi papá quería encontrarlo. O sea, fueron muchas veces y siempre escuchaba una voz, siempre era una voz que me decía, no lo haga, no esto, no lo otro. Hasta que en la calle, por estar consumiendo, fumando, y haciendo esto, ya entonces yo decido no solamente robar en las calles, robar por ahí, sino también robar en mi casa. Yo le robo las cosas a mi hermano, le robo las cosas a mi mamá, le robo las cosas a mi papá, todo para mantener un vicio oculto que yo tenía, que ellos no sabían ni siquiera que yo lo tenía. Ellos solamente me veían raro siempre, me veían así, hay un muchachito, un muchacho, un esto y lo otro, pero no sabían la calidad de vida que yo estaba viviendo oculta, que me estaban destruyendo y que estaba dando un mal nombre sobre mi persona en toda parte en San Cristóbal. Pero lo que me sorprende, Javier, es que era muy joven. Ajá, bastante joven. O sea, tan joven, viviendo todas estas cosas. Todo eso, siendo un muchachito. O sea, mucha gente se sorprende cuando escucha historias como la suya, pero lo cierto es que cuando tú te mueves en cualquier comunidad, no tiene que ser un barrio de la capital, cualquier pueblo, tú puedes encontrar muchachitos así de 12, 13, 14 años en la calle, delinquiendo, consumiendo y haciendo toda clase de cosas. Precisamente porque no tuvieron en su casa una figura paterna, materna, que los cuidara, que les prestara atención. O sea, esto sí pasa. Claro, bastante. De hecho, cuando yo venía de camino ahora, yo en un semáforo acá me detuve. Estaba ahí parado, bueno, no, me paré porque estamos cruzando. Y vi un muchachito y lo vi con muy poca edad lavando vidrio. Ahí lavando espejo de los carros. Sí. Ahí en la Plaza de la Bandera. Y yo dije, déjame yo preguntarle, bajé el vidrio, ¿qué edad tú tienes? Me dijo, yo tengo 11 años de edad. Wow. Y yo le dije, le saqué algo de dinero y se lo pasé y le dije,
tú consumes. Y me hizo así. Y yo dije, consumo. ¿Qué otra cosa podrá estar haciendo? ¿Qué otra cosa podrá estar haciendo? Entonces, todo es porque en casa no le están prestando atención. En mi casa estaba más pendiente a si yo salía o no salía que a cómo yo me sentía. O sea, a mi papá no le interesaba eso, pero a mi mamá tampoco. Mi mamá sí me amaba, yo digo que sí, pero como mujer sumisa, lo que papá diga, eso es. ¿Tú sabes lo que tú agarrar a un muchacho y meterlo en un canasto de ropa? Y meter la ropa arriba y esperar que se esté asfixiando para sacarlo de ahí. No. Eso hacía mi papá. Yo quiero ver si tú vas a ser bueno o vas a ser malo. Y me metí ahí y me tapaba. Habían unos canastos que era como de cartón, que se cerraba con una tapa y en la orilla así como un aluminio, que tú le hacías así, como un tranque así. En eso, que olía mucho a veces como a caldo. A caldo. Sí, yo sé. ¿Tú sabes? Y ahí, eso lo usábamos para mi papá, porque mi papá trabajaba en Zona Franca como chofer. Y mi papá llevaba eso a la casa. A veces lo vendía a los vecinos, le regalaba a los vecinos, pero en mi casa siempre había para echar la ropa sucia. Ahí mi papá me metía. Y todas esas cosas a mí nunca se me salían de la cabeza. Y eso era lo que todos los días me inspiraba para yo querer a mi papá, para yo querer matar a mi papá. Yo lo odiaba. Porque es que yo entendía que nada más era a mí que él me hacía eso. Él tiene más hijos, aparte de mí. Mi mamá tiene 3 de un lado y él tiene 5 del otro, mi papá. Aparte de mí, yo soy el único hijo de la pareja. Y cuando yo conocí, 14 años tenía yo, cuando yo conocí a mis otros hermanos. Y yo fui donde ellos y yo recuerdo que yo pregunté y dije, ¿y aquí? Mi papá maltrata a sus hijos como me maltrata a mí. Y uno de mis hermanos y mis hermanas dijeron, no, aquí él no hace nada de esas cosas. Cuando yo expliqué lo que él me había hecho, ellos se sorprendieron. De hecho, cuando ellos ven este tipo de entrevista mío, ellos se asombran. Ellos se asombran y dicen, wow, pero es que yo sé que papi es fuerte, pero ¿te hizo eso? Y yo, sí, eso yo lo viví. Hasta que entonces hay muchas cosas más que yo... Me mencionó los Latin, que fue en esa época cuando entró. Sí, a los Trinitarios. A los Trinitarios. Sí, yo vamos a correr. Sí, yo entré a los Trinitarios. Cosas diferentes. Son diferentes. Sí, porque cuando estaban los Trinitarios, los Pura Sangre, Molde Melcán, estaban los Nietos. Estaba todas esas naciones. Yo entré a esas naciones por vía del amigo mío. En ese tiempo, eso era más... Era peligroso. Porque, de hecho, para este tiempo pero ya como que... Porque antes había como un valor, habían unos principios también. Porque era prohibido tú poner la mano a una gente sin necesidad. ¿Entiendes? O sea, tú podías, salíamos y robábamos y hacíamos cosas, pero era más bacanería en la calle y cosas y de todo, y mucha bebedera, mucha fiesta, mucha droga, mucho de todo, y defendernos entre nosotros. Mucho pleito de una banda con otra. Para ese tiempo había un muchacho que venía de la calle fuerte, que muchachito de los Trinitarios lo quitaron para ese tiempo, llamado El Nuevo. Sonó mucho él para ese tiempo. Bebe Leche fue otro delincuente que sonó mucho de San Cristóbal. Y esa gente, para ese tiempo yo estuve metido ahí, haciendo cosas muy malas. O sea, que muy joven hizo muchas cosas. Bastante. O sea, ahí tiene un poco de sentido para mí más el tema de que se convirtiera tan joven. Exacto, sí. Porque vivió mucho temprano. Mira, hay muchas cosas que yo a veces no la cuento en estos programas porque yo siento como que casi como que no edifican. Yo concluyo diciendo muchas veces, hice de todo. Hice cosas muy, muy fuertes, porque a veces tú la dices y la gente hasta miedo te coge. Sí. A veces la gente no le encuentra
Porque qué gloria gano yo con eso. Yo siempre cuento de dónde viene la raíz, de dónde viene todo. Yo llegué a las calles a hacer cosas malas a gente. Tú dices que le diste una puñalada a gente y automáticamente tú dijiste eso. Y si esa persona se murió, ya tú eres un asesino. Y ya eso tú no se lo quitas de la cabeza a nadie. Sí. Entonces hay cosas que yo viví que no la comento porque ni siquiera cuando la testifico en la calle, al menos que sea necesario. Porque si no edifica, yo siento que lo que edifica realmente es la raíz. Por eso en mi libro yo hablo es de eso. Todo, ahí yo cuento con lujos y detalles. Hay cosas muy crudas que sí la cuento ahí, porque ahí no censuran. En el libro no se censura. Pero yo digo que la raíz del problema. Sí. Todo comienza en casa. Ese descuido que los papás tienen con sus hijos hoy por hoy. Esas palabras que los papás le dicen a sus hijos. Cuando mi mamá me preguntó, ya yo cristiano, que por qué yo fumaba, yo le dije, ¿tú quieres que yo te diga? ¿Estás segura? Y me dice, sí, hijo, dime, no te preocupes. Ya Dios hizo el trabajo y amén. También lo hizo sobre ti, porque mami también fue cristiana después que yo me convertí. Y yo le dije, mira, mami, cuando a mí me ofrecieron cigarro, me ofrecieron todas estas marcas. ¿Y sabe cuál marca yo decidí? Tal marca. ¿Y sabe por qué? Yo preferí esa. Y me dice, ¿por qué, hijo? Porque cada vez que tú me mandabas al colmado, tú me decías, tráeme tal, porque es el más suave. Cuando el amigo mío me dijo a mí, Javier, ¿cuál quiere? De esto, este y este. Yo le dije, este. Ah, pues ¿tú has fumado antes? No, mami, cuando me manda al colmado, me dice que compre ese. Y le dije a mami, mi ejemplo para yo saber qué fumar, fuiste tú. Wow. Eso da duro. Fuiste tú. Es como una vecina que un día le dice a la hija que por qué la hija salió pro. Y yo me acerqué y le dije, pero cada vez que ella te decía a ti de todo y te bailaba en la cara, dándote golpe de barriga, tú le decías, ay, qué lindo baila. Ay, qué lindo habla. Tú no supiste corregirla. Y el día que ella te empezó a hablar feo, en vez de hablarle a ella, tú le respondías con la misma agresividad. O más. Entonces, ahí está el ejemplo. Bueno, para ir avanzando, el día de mi conversión. Antes de eso, disculpe la interrupción, pastor. ¿Qué pasó con el padre? Bueno, el padre Andrés decidió irse de República Dominicana. Creo que fue que lo trasladaron. ¿Nunca se supo nada? No, nunca. Nunca lo expuse. Yo sí vine a exponerlo ya después de ser cristiano. Y no sé si puedo mencionar el nombre. Ya no está. Sí, Freddy sí. Veragoico. Freddy Veragoico, yo en Freddy Punto, en un programa que había hace ya muchos años. Freddy, cuando yo testifiqué que yo hablé, Freddy iba a sacarme a mí hasta visa europea para nosotros ir a España. Porque yo tenía todos los datos de dónde vivía el padre. Todo. Yo tenía toda la información, yo tenía todo. Y yo testifiqué y íbamos a ir. Lo que pasa es que para el tiempo en el que nosotros íbamos a ir, ya Freddy lo tenía ubicado y todo al padre. Pero entonces llegó la noticia de que el padre murió de un cáncer. Y por eso entonces nosotros nunca llegamos a ir allá. Pero alguien más habló, se supo algo. Nadie dijo nada, solo tú. Solo yo soy el que ha hablado hasta ahora. Nadie testifica. Yo no sé si mi hermano ahora querrá hablar. Porque pasó con él también. Yo entiendo que pasaron cosas con él. Porque, por ejemplo, yo lo menciono en el testimonio ahora porque no hace mucho, cuando él volvió a reconciliarse ahora, yo le pregunté y él me dijo a mí que no había problema, que él en esta ocasión iba a testificar. Yo me imagino que él tiene cosas más que hablar que yo, porque él viene de más para atrás con el padre. Y esto, no sé si él llegó a tocar a él o lo que sea, aunque creo que sí. Me parece que sí. Pero que el padre, con los muchachos que estuvo, yo creo que a todos los tocó. No creo que él haya hecho una excepción, porque es que él entraba en intimidad con todos ellos. Ellos iban a los lugares secretos de él. A veces yo escuchaba a uno de los muchachos, a uno llamado Félix, que decía yo estuve donde el padre, estuve con él. Y le decía al otro, y el otro, y Wilkins le decía al otro, y fulano. Todo eso que estoy mencionando,
eran parte de la gente. Lo que pasa es que entre ellos quizás no hablaban lo que a oculta hacía el padre, no, individualmente. Lo que usted menciona de esto de las monjas, eso es perverso también. O sea, y llevar a un niño. Y llevar a un niño. O sea, ya es perverso de por sí los padres y monjas. Y llevar a un niño, entonces lo convierte en algo de un nivel todavía Ahora, yo más... soy de lo que digo que el reformatorio deberían cada cierto tiempo hacerle una revisión. A todo. todo. ¿Y dónde están esas monjas también? ¿Y dónde están las monjas? Yo voy a preguntar o voy a averiguar qué lugar hay en Baní o había con monjas, porque me imagino que eran varias. Usted menciona que eran varias. Sí, eran varias. Usted me imagino que no recuerda nombres ni nada por el estilo, pero estas mujeres estaban ahí. Estaban ahí. Me imagino monjas o novicias. ¿Quién sabe lo que eran? Yo sé que para mí eran monjas. Yo no sé diferenciarlas a ellas, pero eran monjas, tenían todo su asunto de monja y todo por el estilo. Y ellas estaban guardadas ahí, ellas no podían salir de ahí. Ellas no salían casi, ella salía la superior, era que a veces salía y esto, pero ella así era. Qué locura. Y entonces el padre Andrés, pues, él se fue para España, de su familia, eso fue de retirada y después luego entonces enfermó. O no sé si fue que se enfermó acá y se fue. Pero supe como que primero él estuvo en otros lugares haciendo el mismo trabajo y luego entonces que ya termina yendo a España y luego cuando me doy cuenta de su existencia, de hecho yo lo busqué en Facebook hace poco. Yo entré a Facebook a ver y aparece una foto de él todavía ahí, del padre Andrés. Bueno, entonces, ¿el día de su conversión? Bueno, el día de mi conversión, yo ese día había tomado mucho, desde por la mañana. Ya en la tarde bebí otra cosa. Me pasé el día entero bebiendo. Fumé y me fui a una iglesia borracho a buscar una muchacha que me gustaba. Y en ese lugar yo andaba con unos amigos. Y recuerdo que cuando el culto terminó, esperamos que el culto se terminara, un muchacho nos hizo el llamado y yo no quise, pero los que estaban conmigo sí se convirtieron. Pero cuando yo voy saliendo de la iglesia, yo escucho una voz que me habla, que me llama por mi nombre y yo me volteo y pregunto que quién me llamó. Pero está todo el mundo en silencio, espantado. Y hay una señora que agarra y dice, a usted nadie lo llamó. Y si alguien lo llamó fue el Espíritu Santo. Y yo no conocía. De hecho, yo decía que la iglesia evangélica para mí eran discotecas. Por los ruidos de las tamboras y la cosa. De hecho, yo no quería saber mucho de la iglesia evangélica. Mi familia viene de la iglesia adventista. Toda mi familia. Y yo conocí esa iglesia que puro piano, cero batería, cero esto y nada más amén. Y para mí esa era la única religión verdadera. Y la iglesia evangélica, yo no podía ver muchachos en la calle evangélico. A mí me gustaba entrar a la y escucharlo, que se reprendían al diablo. Yo decía, mira, di que es el diablo y soy yo. O sea, yo me burlaba de ellos. Y cuando ella dice esa palabra, yo me volteo de nuevo porque yo siento como que tengo taquicardia dentro de la iglesia. Y me voy porque la muchacha no me dejan sacarla. Porque yo iba a buscar a la muchacha estaba del otro lado. Y la misma señora que me dice a mí, si alguien te llamó fue el Espíritu Santo, me está haciendo señas que yo no me la puedo llevar. Que no, que la muchacha no va a salir. Y yo, pero esta vieja está loca. Cuando de repente, ya yo en la puerta de la iglesia, escucho de nuevo esa voz que me dice, Javier. Y yo enojado vocié dentro de la iglesia. ¿Quién me llamó? Y vuelvo y escucho esa mujer me dice, si alguien te llamó fue el Espíritu Santo. Y el que está en el altar dice, si alguien te llamó fue el Espíritu Santo. Yo me volteo y escucho de nuevo, Javier, es tiempo de que prediques mi palabra. Cuando yo escuché esa palabra, que predique mi palabra, me temblaron las piernas. Yo caigo de rodillas en la iglesia. Cuando caigo de rodillas en la iglesia, lo que tenía en la cintura se cayó. Se me va el alcohol. Quedo sobrio al instante. Cuando estoy ya normal, que siento que estoy sobrio normal, salí corriendo al altar. Y yo le dije, ¿quién eres? ¿Quién me habla?
Todo el mundo en la iglesia empieza a orar por mí, a orar por mí. Y me empiezan a decir, repite conmigo, Señor Jesús. Y yo no voy a repetir nada. El que me habló, que me vuelve a hablar. Y dice el pastor que está muerto, ya murió. Dice, a ti nadie te ha hablado. Oye, todo el mundo está diciendo que el que me habló fue el Espíritu. Pero el pastor agarra y dice, a ti nadie te ha dicho nada. ¿Quién te habló? Nadie. Ahora sí repite. Yo no voy a repetir nada. El que me habló, que me vuelve a hablar. Que me vuelva a hablar. No, estoy sobrio. Ya yo no ni olía alcohol. La borrachera se me fue completa. Vuelvo y escucho la voz que me dice, te amo y te perdono. Ve y dile lo mismo a tu papá. Y ahí yo empiezo a dar gritos. Porque entonces me está mandando donde el hombre que yo odio. Sí, claro. Donde el hombre que me maltrató, donde el hombre que me llevó ahí, a ese punto de mi vida por su maltrato, por su forma, por todo lo... Entonces Dios me dice que lo perdone. Primero te dice que te perdona. Porque me perdonó a mí. Exacto, para que tú hagas lo mismo. Ve y haz lo mismo. O sea, tu papá fue malo, tú también has sido malo conmigo. Uh-huh. Yo te perdono por lo que tú has hecho. Ahora ve y tú perdona a tu papá también. Y yo recuerdo que yo salí corriendo de ahí y fui a abrazar a mi papá. Mi papá me empujó, mi papá me entró a trompa, mi papá hizo de todo. Y me decía, levanta tu mano, tírame. Y yo decía, no, yo no te voy a tirar. Cristo llegó a mi vida, Cristo me cambió. Después de yo ser un tipo tan difícil, ahora soy un tipo manso, tranquilo. En una noche, Dios llevarse todo y devolverme a mi familia. Convertirse en mi hermana, convertirse en mi hermano, convertirse en mi mamá. Una cosa impresionante. Por eso yo estoy tan agradecido del Señor. 19 años tenía yo. Te cuento que ese día que yo me convertí, lo mejor que me pasó fue que yo me convirtiera. Porque yo tenía un asunto que hacer el 27 de febrero del 2002. Yo me convertí el 24 de febrero del 2002. Y a mí me iban a matar el 27 de febrero. Porque yo tenía planificado darle unas puñaladas al muchacho por venganza. Y el muchacho era de Los Nietas. Y se dieron cuenta que yo iba a hacer eso. Y el amigo mío que estaba dentro de Los Nietas, arreglando todo para ayudarme a que eso pase el 27, lo descubrieron. Y me llamó el 27 de febrero para decirme que no baje al parque. Porque todo lo que íbamos a hacer lo descubrieron. Y que él tenía que darme a mí la primera puñalada cuando yo bajara. Y ya yo era evangélico. Cuando él me llama, yo le digo, no, yo no voy. Y me dice él, qué bueno, Javier, porque esto no es de cobarde, es que hay que seguir viviendo. Pero a él lo iban a matar. Porque yo no llegué. ¿Y sabe lo que yo le dije al muchacho? Si el Dios que me salvó a mí hace 3 días es poderoso y es real, te va a salvar a ti también. ¿Tú te atreves a repetir conmigo? Di, Señor Jesús. Y él empezó a repetir conmigo y se convirtió. ¿Y sabe qué pasó? Que los chicos no le hicieron nada. Él no tuvo que ir al parque. No lo buscaron. No pasó. Se convirtió. Igual que yo hasta hoy es cristiano. Dios lo devolvió a su familia y a mí me devolvió a la mía también. Y hizo que inclusive nuestros enemigos de ese tiempo ni nos miraran. Ahora nosotros vamos a los lugares, o yo voy a los lugares y la gente nada más tiene que recordar, tú eras, wow, eres tú, Javier, wow, ¿cómo lo hiciste? Los profesores en el Redford dicen, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo pasó? Y ahora mi testimonio es, Cristo lo hizo. Esa ha sido mi vida, esa ha sido parte de mi vida y ha sido parte de mi testimonio. Wow, tremendo. Dígame una cosa, Javier, a partir de esa noche, las cosas con su papá, ¿cómo fueron mejorando? Porque me dijo al principio que es muy buen amigo de su padre actualmente. Sí. Mi papá y yo nos llevamos súper bien. De hecho, mi papá cuando escucha un perifoneo de mis predicaciones, mi papá a veces, bueno, antes, porque ya ahora mismo no está conduciendo como antes, porque era chofer, pero él paraba la guagua de transporte de la zona franca y decía, escuchen,
ese es mi hijo. Y con usted, el pastor, el apóstol Javier Peralta. Escuchen, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Mi papá, que está muy orgulloso de lo que soy. Él, tengo todavía la situación de que no se ha convertido. Mi papá es una especie de ateo, pero es un ateo porque Dios no se le ha revelado. No porque él no crea que algo existe, sino que como no lo ha visto, no ha sentido, pero él dice que si existe un Dios, yo lo conozco, él dice. Él dice, si existe un Dios, tú lo conoces, porque lo que Dios, yo he visto que Dios ha hecho contigo, ese Dios que tú predicas, es muy fuerte. Si hay un Dios. Entonces, mi papá, en cierta ocasión, yo me iba a apartar y quien Dios usó para que yo no me apartara del evangelio fue mi papá. Claro, fue mi papá. Cuando mi ex esposa murió, yo decidí apartarme del Señor porque yo culpaba a Dios por eso. Y decía que cómo va a ser que Él ayuda tanto a uno y libraba tanto a uno que al final, cuando ya uno está tranquilo y tiene una familia estable y eso, Él decida llevarse a la esposa de uno. Y recuerdo que escribí en el grupo de la casa, de la familia, y dije que iba a dejar a Dios, que iba a dejar todo. Y mi papá se acercó y me dijo, mira, tú sabes que yo no creo en nada de esto. Y yo no creo en ningún Dios ni nada, pero en el Dios tuyo yo creo, tú sabías. Yo creo en el tuyo porque es que tú has sido cambiado. Y yo tengo por costumbre de que si algo a alguien le resulta, uno tiene que quedarse ahí. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es quedarte ahí. No vuelva para atrás, Javier. Vuelve y quédate en tu religión, en tu cosa, que aunque yo no crea y otros no crean, a ti te ha dado resultados. Ahí tú estás bien. Quédate ahí. Claro. Y así ha sido hasta ahora. Él y yo jamás volvimos a tener... Bueno, sí sirvió de tentación fuerte para lo que fue mi madurez en el evangelio, porque en mis inicios yo tuve que demostrar que era cristiano, porque él se levantó contra mí muchas veces. Ese hombre no me podía ver orando, no me podía ver buscando a Dios. Me desafiaba, hacía cosas para ver si yo flaqueaba, tú sabes, como que me provocaba. ¿Se lo usaron para fortalecerte? Sí, yo digo que sí. Tú sabes, al principio yo no lo veía así. Al principio yo lo que veía, el diablo está levantando. Pero ¿sabes? Con la mentalidad que uno tiene ahora, uno entiende que era Dios mismo. Era Dios mismo produciendo ahí la madurez en mí. Le permitía a ese espíritu, ¿verdad?, que me atacara para ver si yo realmente era un hombre que lo había conocido. Y gracias a Dios hemos superado muchas cosas y hoy por hoy tengo 23 años sirviéndole al Señor. ¿Y ha sido afectivo él en los últimos años, tu papá? Sí, mi papá. ¿El lenguaje cambió? Su lenguaje, sí. Mi papá no, ya ese tipo de lenguaje no lo usa ni para sus nietos. O sea, mi papá ha crecido mucho. Porque, por ejemplo, yo lo aconsejo. O sea, yo lo he aconsejado. Yo inclusive le he dicho. Porque una de las cosas que yo he utilizado para yo poder cambiar en mi papá ciertas cosas, porque yo entiendo que yo soy la figura, yo soy la persona que lo va a ayudar a él, no solamente a cambiar en todo el sentido de la palabra, sino también en salvarse, en venir al Señor. Yo le llamaba la atención a mi papá. Yo le he dicho, mira, lo que tú hacías conmigo era esto y esto y esto y esto y esto, y eso no está bien. Y por causa de esa situación, mira dónde yo llegué. Tú deberías cuidar eso. Y él lo acepta. Lo ha aceptado. Hasta ahora mi papá después de ahí yo lo he visto hasta llorando. Mi papá no lloraba. Bueno, pues tengo noticias para tu papá. Lo están procesando. Lo están procesando, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que lo de él es más complicado. Es más complicado. Pero sí, mi papá está tranquilo. Lo bueno de mi papá también es que siempre ha sido muy familiar por ejemplo, con mi mamá. Oye, el trato de él hacia mi mamá, eso es... Yo siempre he dicho que él es mi modelo a seguir como esposo. Óyeme, ese hombre con mi mamá es 1A. Y así mismo, y he aprendido tanto de todo lo que me pasó. Antes, ¿sabes que hay gente que... Y esto es un consejo. No sé, tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro. Esto es un consejo porque a veces nosotros creemos... Sí, Dios es el centro, Dios hace los cambios. Pero mientras Dios llega a tu vida de manera fuerte y hace un trabajo, me gustaría que este testimonio sirva para que tú que todavía no conoces a Dios o no te interesa nada de las cosas de Dios, tú puedes cambiar.
No tienes que esperar que el milagro venga como, que una voz le hable. No. Ya te está hablando la voz. Está diciendo que puedes cambiar. ¿Por qué? Porque si tú no haces ese ticún ahora, si tú no haces esa transformación en tu vida ahora, tú te estás abriendo a repetir el cuadro de lo que te están haciendo a ti con tus hijos. Gracias a mi cambio, yo a mis hijos sé lo que ellos necesitan. Los hijos de uno son la reproducción de uno. Y si tú de repente sabes que a ti te afectó mucho el que no te dijeran que te amaban, tú tienes entonces que decírselo a tus hijos. Yo, todos mis hijos al levantarse, a Jacob, a Jaciel, Yadiel Arasa, yo siempre le digo, te amo, porque yo digo, es que si eso afectó tanto mi vida, puede ser que a ellos también. Entonces, trata de transformar esto no al odio, no a querer hacer con otros lo que se ha hecho contigo. Trata de hacer lo correcto con los demás. Ama. Si no te dan amor, dalo tú por el otro lado, porque que siembra cosecha. Dalo tú. No pagues de igual forma. No lo hagas. Trata de transformar esa falta que tú tienes de este lado. Trata de llenarla dándolo tú. Lo que a ti te falta, lo que no te han dado a ti, dalo tú en otro lado que eso llena también. Yo eso es lo que he hecho para este tiempo. Todas esas cosas que mi papá no hizo conmigo para aquel tiempo, pues lo hago yo y lo que él hizo conmigo, que me llevó hasta ahí, no hacerlo con alguien más para no verlo en las mismas condiciones que estuve yo. Excelente, señores. El testimonio del apóstol, el pastor Javier Peralta. Si usted quiere conocer todos los detalles de este testimonio, yo los voy a invitar a que adquieran el libro del pastor. Sí. ¿Cómo se llama el libro y dónde lo pueden conseguir, pastor? Fragmentado. Así mismo le pone Fragmentado. Apóstol Javier Peralta. Lo puede conseguir en Amazon. Ahí está. Vamos a buscar una portada, ponerlo ahí para que la gente lo vea. Perfecto. Y también le pueden escribir por las redes sociales, no sé, y le podemos enviar el libro. Excelente. Señores, durante toda la conversación ha aparecido la cuenta de Instagram del apóstol. Vayan a seguirlo. Escríbale para el libro y si no, búsquenlo directamente en Amazon, ¿verdad? Fragmentados, así mismo. Fragmentado. Apóstol Javier Peralta. Exacto. Muchas gracias, pastor. A las órdenes.